Los limpiaparabrisas estaban perdiendo la batalla. Eso fue lo primero que pensé. No en la familia desaparecida, ni en el frío colándose por mi chaqueta impermeable, solo en esas escobillas del F-250 del servicio de parques, arrastrándose por el vidrio y dejando estelas largas, húmedas, que no despejaban nada. Las carreteras que cruzan Sugarland se habían convertido en cintas negras, brillantes y traicioneras. Tan resbaladizas que podía sentir como las ruedas traseras buscaban agarre cada vez que rozaba el freno. La radio del tablero entraba y salía, chisporroteando en estática. Luego la voz de Cassidy. Luego, otra vez, estática. Tenía el volumen al máximo y aún así solo alcanzaba a entender una de cada 3 palabras. Familia O'Connor. Skullhusgap no regresó. Esperé. La radio siseó. Repite eso, dije al auricular, apretándolo con fuerza. Más estática. Y entonces Cassidy volvió, más clara, pero todavía fragmentada, como si hablara desde el fondo de la lluvia. Liam, ¿me copias? Familia O'Connor. Grupo de 4. 2 adultos, 2 niños. Última vez vistos a las 9 de esta mañana en el inicio del sendero Skullhusgap. Debían regresar a las 4. Son las 7:45 y no tenemos nada. 7:45. Casi las 8 de la noche. Y aquí, en Little River Valley, eso significaba oscuridad total. Había estado lloviendo desde el mediodía, sin tregua. Apreté el botón para transmitir. Condiciones igual que donde estás tú. Lluvia fría, baja visibilidad, y la temperatura baja a poco más de 3 grados esta noche. Solté el botón y volví a fijar la vista en la carretera. Los faros atrapaban la lluvia en un ángulo extraño, y el mundo se veía como si yo estuviera conduciendo a través de interferencia. Ruido blanco hecho materia. Cassidy volvió a entrar sin que yo lo pidiera. La Ranger Bennett te quiere en esto. Dice que eres la unidad más cercana, y que conoces la zona. Era cierto. Yo estaba cerca de Metcalf Bottoms revisando un puente peatonal dañado cuando llegó el aviso. Unos 20 minutos hasta Skullhusgap, si el camino cooperaba. Nicole Bennett sabía que no iba a necesitar demasiada explicación. También sabía que no iba a quejarme por la hora ni por el clima. Eso era, lo mío, supongo. Copiado, dije. Voy en camino. La radio crepitó una sola vez y quedó en silencio. Mientras conducía, repasé lo que sabía de mi trabajo, como si recitarlo me mantuviera despierto. 6 años haciendo de ranger desde el centro de visitantes de Sugarlands, suena más importante de lo que es. La mayor parte del tiempo eran patrullas de límite, coordinación de mantenimiento de senderos, algún control de permisos. Y, de vez en cuando, llamadas de búsqueda y rescate cuando faltaba personal, que era casi siempre. Me había mudado desde Knoxville en 2018. Tomé el puesto porque estaba disponible y porque me sacaba de la ciudad. Esa segunda razón pesaba más de lo que me gustaba admitir. En Knoxville tenía equipaje. Nada dramático. Una exesposa que se volvió a casar. Un par de amigos con los que ya no hablaba. Una versión de mí mismo que no me caía especialmente bien. Lo típico, supongo. Pero aquí podía bajar la cabeza, hacer el trabajo y no tener que explicarle mi vida a nadie. A Nicole le gustaba eso de mí. Una vez me dijo que era confiable, y estoy bastante seguro de que eso, en idioma de supervisores, significa, no causa problemas. Yo aceptaba las patrullas de límite que nadie quería. Atendía las llamadas que entraban después de medianoche o en el peor clima. Y esta noche, con la lluvia golpeando el parabrisas como uñas finas, iba directo hacia otra de esas llamadas. No discutí cuando todo empezó a sentirse complicado. Y esto ya era complicado desde el primer segundo. 4 personas, 2 de ellas niños, perdidas en el backcountry bajo la lluvia, con la noche ya cerrada como una tapa. El sendero de Skullhusgap no era técnico, pero atravesaba terreno irregular.
En esa zona había sumideros por todas partes. Witeoag Singh quedaba cerca. Y ese lugar era un laberinto de derrumbes de caliza y drenajes subterráneos. Bastaba un desvío mal tomado para perderse. Bastaba un paso en falso para salir herido. Giré desde Little River Road y empecé a subir hacia el inicio del sendero. El motor del camión redujo marcha y todo el chasis tembló, como si protestara. Arriba, la carretera era casi puro ripio y tierra, y la lluvia la había convertido en algo parecido a un arroyo. El agua corría en canales por las roderas. La radio chisporroteó otra vez. Liam, ¿estás ahí? ¿Cassidy? Sí. Adelante. Una pausa breve, y luego. Bennett quiere que recojas a Gail Calhoun de camino. Está en el cobertizo de equipo de Metcalfe. Conoce bien los sumideros por Witeoag. Conocía a Gail. Era del equipo de manejo de recursos, mucho trabajo de campo, levantamientos en zonas remotas, monitoreo de fauna. Era buena. Caminaba rápido. No se descomponía. Si Nicole la enviaba, era porque pensaba que de verdad íbamos directo a territorio de hundimientos. Y eso, me incomodó. Recibido, dije. ETA 5 minutos. Di la vuelta y bajé hacia Metcalfe Battens. Llegué al cobertizo unos minutos antes de las 8. Gail ya estaba afuera, bajo el alero, con la mochila a los pies y una linterna frontal encendida. Vio los faros, trotó hasta el vehículo, abrió la puerta del copiloto y se subió sin decir nada. Olía a lona mojada y café. Hola, dije. Hola. Lanzó su mochila a la parte trasera y se abrochó el cinturón. Nicole dijo que es una familia de 4. Eso me dijo Cassidy. Schoolhouse Gap Trail, ¿no? Sí. Se quedó callada un segundo. Luego habló, directa. Esa zona está hecha un desastre ahora mismo. Hace 2 semanas tuvimos una cuadrilla de inspección y reportaron nueva subsidencia cerca de la cresta. Un par de sumideros recientes, quizá de 3 metros, más o menos. Íbamos a señalizarlos, pero el clima no nos dejó. Volví a incorporarme a la carretera y empecé a subir otra vez. ¿Crees que se salieron del sendero? Gail inclinó la cabeza, como si ya hubiera hecho ese cálculo. Creo que si no han vuelto a estas alturas, algo salió mal. Ajustó la rejilla del calefactor y dejó escapar el aire con calma, pero no sonaba tranquila. Puede ser cualquier cosa. Una lesión. Sin señal. Mala orientación. O sí, quizás se metieron en una zona de colapso. No dije nada. Gail tenía esa forma de ir al punto más rápido de lo que a mí me gustaba, pero no se equivocaba. ¿Tenemos cuerda? Preguntó. Atrás. Baterías extra, spray, botiquín, lo básico. Bien. Después de eso, casi no hablamos. La carretera se puso más empinada, la lluvia más pesada, y yo tuve que concentrarme en mantener el camión firme. Los faros cortaban los árboles en ráfagas blancas y cortas. De vez en cuando, una charca o una roca húmeda devolvía un reflejo que parecía un ojo. Todo el bosque daba la sensación de estar cerrándose. No dejaba de pensar en los niños. 2 adultos. 2 críos. Cassidy no había dicho la edad. Podían ser adolescentes, o más pequeños. En cualquier caso, llevaban horas ahí fuera, fríos, empapados, asustados, quizá heridos. No me gustaba cómo se me asentaba eso en el pecho. Gail revisaba su mochila, comprobando equipo. Escuché el tintineo de mosquetones, el roce de una lona doblándose. Trabajaba rápido, sin movimientos inútiles. Ese era su estilo. Una vez me dijo que esperar la ponía nerviosa, que prefería avanzar incluso si el plan no era perfecto. Yo era lo contrario, me gustaba tener el cuadro completo antes de comprometerme. Pero esa noche no tenía ningún cuadro completo. Y ya estábamos comprometidos.
¿Has trabajado esta zona de noche? Preguntó. No con un clima así. Yo tampoco. El inicio del sendero apareció a la izquierda. Primero vi el letrero de madera, luego el pequeño estacionamiento de grava. Había otro vehículo allí, un Honda CR-V azul, relativamente nuevo, cubierto de barro hasta los pasos de rueda. Metí el camión a su lado y apagué el motor. Durante un segundo, nos quedamos sentados. La lluvia martillaba el techo. Los faros iluminaban el letrero y los primeros metros del camino, y después todo se disolvía en oscuridad. ¿Ese es su coche? Preguntó Gail. Probablemente. Asintió y abrió la puerta. Vamos. Tomé mi mochila de la parte trasera, sujeté la radio al cinturón y me subí la capucha. La lluvia me golpeó en cuanto bajé, fría, afilada, cayendo con fuerza suficiente para escocer en la cara. Encendí la linterna frontal y el haz barrió el estacionamiento, la matrícula del CR-V, el letrero del sendero, el barro convertido en una sopa negra. Gail ya se estaba moviendo. Linterna frontal encendida, mochila alta en los hombros. No esperó a que yo dijera nada. Se internó en el sendero a paso constante. La seguí. El camino era lodo y agua estancada. Mis botas se hundían en cada paso, y el sonido húmedo al sacarlas era como una succión lenta. Las copas de los árboles no frenaban la lluvia, caían gotas pesadas que golpeaban mi capucha y se colaban por la nuca. Aún así, me sentía poco preparado. Teníamos lo básico, sí. Pero esto no era una situación controlada. No sabíamos dónde estaba la familia. No sabíamos si seguían juntos o se habían separado. No sabíamos si era una lesión, exposición, o algo peor. Y si Gail tenía razón con esos sumideros nuevos, entonces íbamos hacia suelo inestable, de noche, con visibilidad limitada. Nada ideal. Pero seguí caminando. Gail iba unos 3 metros por delante. Su linterna rebotaba con cada paso. La lluvia no aflojaba, y en alguna parte del bosque, 4 personas estaban esperando. El estacionamiento del inicio del sendero era pequeño, grava, barro, y el letrero de madera marcando Schoolhouse Gap Trail. Nuestras linternas barrían el lugar, y ahí estaba el CR-V azul que ya había visto. Pero ahora estábamos lo bastante cerca como para ver lo importante. Las 2 puertas delanteras estaban abiertas. No entreabiertas. No apenas sin cerrar. Abiertas de par en par. En un ángulo que parecía el gesto brusco de alguien empujándolas y abandonándolas así. La luz interior seguía encendida, un resplandor amarillo pálido cortando la lluvia. Me acerqué un paso más y mi haz de luz atrapó 2 pantallas en los asientos delanteros. 2 teléfonos. Encendidos. Un brillo tenue pero constante, como si llevaran horas quemando batería. Uno estaba boca arriba en el asiento del conductor. El otro, del lado del copiloto, inclinado contra la consola. Jesús, murmuró Gail detrás de mí. Yo no contesté. Solo miré. Los teléfonos seguían encendidos. Eso fue lo que me clavó. Si estás buscando a alguien en la oscuridad, te llevas el teléfono. No lo dejas brillando en el asiento mientras te adentras en el bosque. Gail rodeó hacia el lado del copiloto, sus botas chapotearon en el barro. Se inclinó sin tocar nada, y su linterna iluminó el interior, envoltorios de comida rápida en el suelo, una chaqueta de niño arrugada en el asiento trasero. Una botella de agua de plástico en el portavasos, aún medio llena. Parece que solo se bajaron un segundo, dijo. Sí, pero no fue solo un segundo. La gente no deja las puertas abiertas bajo la lluvia. Y no deja los teléfonos atrás. Me aparté y bajé el haz de luz al suelo. El barro alrededor del vehículo estaba destrozado, surcos profundos, marcas donde muchos pies se movieron con prisa. Me agaché, tratando de ordenar el caos. Ahí estaban, huellas de botas adultas, quizá un número 43 o 44. La suela marcada en la arcilla.
salían de la puerta del conductor hacia el inicio del sendero, luego volvían, luego se desviaban en diagonal hacia la línea de árboles. Junto a ellas, huellas más pequeñas, botas de niños. Dos tamaños distintos. Las marcas eran menos profundas, menos peso, pero estaban por todas partes, agrupadas cerca de la puerta trasera, luego dispersas hacia el frente, luego formando bucles, como si alguien hubiera dudado, retrocedido, corrido, y vuelto a empezar. Moví la linterna despacio sobre el barro, siguiendo el patrón. Y entonces los vi. Otras huellas. Pies descalzos. Sin dibujo de suela, sin tacos, solo contornos lisos hundidos a fondo en la tierra. Los dedos estaban demasiado abiertos, como si buscaran agarre, y las marcas del talón estaban mal. Arrastradas, no apoyadas. Como alguien caminando, pero sin levantar del todo los pies. Las huellas desnudas rodeaban el vehículo una y otra vez. Conté 3 vueltas completas. Tal vez 4. En algunos puntos se superponían, y era difícil saber dónde terminaba una y empezaba otra. Pero lo peor no era eso. No iban hacia el sendero. No se alejaban. No llegaban a ningún sitio. Solo daban círculos alrededor del CRV, como si alguien hubiese estado ahí, esperando. O patrullando. ¿Gail? Dije. Ella apareció por el frente del coche y se agachó a mi lado. Su frontal se unió al mío, 2 haces clavados en el barro. ¿Lo ves? Pregunté. Sí. Eran huellas de adulto. Más grandes que las botas del niño, pero más estrechas que los zapatos de senderismo. Y profundas. ¿Quién las hizo? Avanzaba despacio, cargando peso en cada paso. Alguien perdió los zapatos, murmuró Gail. Quizá. ¿Y si no? ¿Qué otra cosa podía ser? No respondí. No lo sabía, pero el patrón me tenía inquieto. La forma en que las huellas giraban sin ir a ninguna parte. La manera en que se cruzaban, retrocedían, repetían la misma trayectoria, como si quien fuera hubiese estado deambulando allí durante mucho tiempo. Gail cambió el peso del cuerpo y su bota resbaló un poco en el barro. Se sostuvo a tiempo. Luego señaló. Ahí. Seguí su dedo. Justo pasado el neumático trasero, una mancha en la arcilla. Un borrón oscuro, rojo mezclado con marrón. La lluvia ya lo había lavado a medias, pero el color seguía vivo bajo nuestras luces. Sangre. No mucha. Un simple rastro. Quizá unos 7 u 8 centímetros. Como si algo hubiese sido arrastrado por ahí, o como si alguien se hubiera arrodillado y apoyado una mano en el barro. Podría ser de una caída, dijo Gail. Podría. Nos levantamos. Las rodillas me dolieron un poco al estirar. La lluvia caía con más fuerza, golpeando la capucha y escurriendo en hilos desde la visera. Volví a mirar la escena. Puertas abiertas. Luces encendidas. Teléfonos abandonados. Huellas por todas partes, incluidas las de alguien descalzo dando vueltas en círculos. Sangre en la arcilla. No encajaba. Tenemos que reportarlo, dije. Que venga un equipo completo. Con equipo de verdad. Gail giró hacia mí. El agua le chorreaba de la capucha. Su cara estaba en sombra por el brillo del frontal, pero le vi la expresión con claridad. No estaba dispuesta. ¿Cuánto tardan? Preguntó. Un par de horas. Quizá más con este tiempo. ¿Un par de horas? Repitió, como si no pudiera creerlo. ¿Y qué pasa con esas huellas? Miré hacia abajo. La lluvia ya estaba haciendo su trabajo. Los bordes se ablandaban, los detalles se borraban. En 1 hora, desaparecerían. En 2, no quedaría nada, salvo barro y charcos. Podemos documentarlo ahora, dije. Fotos. Marcar posiciones. ¿Y luego qué?
Su voz no subió, pero cortaba. ¿Esperamos mientras alguien está atrapado en un sumidero que se está llenando con la escorrentía? No contesté. Tenía razón. Si alguien había caído en un colapso, si estaba abajo, en un pozo de caliza, con el agua cayendo a chorros por la tormenta, cada minuto contaba. 2 horas podían ser la diferencia entre sacar a alguien vivo, o recuperar un cuerpo. Pero entrar a ciegas era una estupidez. No sabíamos qué íbamos a encontrar. No teníamos respaldo. Las radios, tan lejos, eran inestables. Y el clima solo empeoraba. No me gusta, dije. A mí tampoco. Gail se ajustó la mochila y revisó los mosquetones en su cinturón. No me miró. Miró el inicio del sendero, y su frontal trazó una línea blanca en la cortina de lluvia. Los sumideros matan rápido, dijo. Sobre todo los nuevos. Te caes mal, te golpeas la cabeza, y se acabó. Y si bajas detrás de alguien sin conocer el terreno, resbalas. Lo mismo. ¿Y si está llenándose de agua? Negó con la cabeza. No tenemos tiempo para esperar. Y empezó a caminar. No hacia el CRV. Hacia el sendero. Sus botas golpearon el barro con decisión, rápidas y firmes. La luz de su frontal rebotaba mientras avanzaba. No me llamó. No me preguntó si iba con ella. Simplemente, se fue. Me quedé un segundo bajo el aguacero, mirando las puertas abiertas y los teléfonos brillando en la oscuridad. Esto era una mala decisión. Lo sabía. Lo sentía en el estómago. Pero también sabía que, con los sumideros, Gail tenía razón. Y sabía que si esperábamos y alguien moría por jugar a lo seguro, eso sería culpa nuestra. Odio ese tipo de matemáticas. Apreté el botón de la radio. Central, aquí Carpenter. Solo estática. Luego la voz de Casid, lejana, cortada. Adelante. Estamos en el inicio del sendero. Hay vehículos aquí. Puertas abiertas. Sin rastro de la familia. Entramos a pie. Más estática. Creí escuchar un recibido, pero no pude asegurarlo. Enganché la radio al cinturón y empecé a seguir a Gail. Ya estaba a unos 6 metros, moviéndose rápido bajo su frontal. Tuve que trotar para alcanzarla, la mochila me golpeaba la espalda y las botas salpicaban el agua estancada que se acumulaba en el camino. Estaba molesto con ella por forzar. Con Bennett por enviarnos con personal reducido. Conmigo mismo por seguirla en vez de detenerlo todo. Pero también, sentí alivio. Porque no era yo quien estaba decidiendo entrar más profundo en la oscuridad. Eso era cosa de Gail. Y una parte de mí, la parte que no quería cargar con la responsabilidad si todo salía mal, estaba bien con eso. A la media milla, la radio empezó a romperse. Primero estática. Luego silencios enteros, trozos muertos donde debería haber estado la voz de Casid. Intenté llamar 2 veces. Solo recibí ruido blanco, un crepitar que me arañaba el oído. Me detuve lo justo para sacar las pilas de repuesto y cambiarlas. 30 segundos, quizá. Bajo la lluvia. El agua me corría por las muñecas mientras peleaba con la tapa del compartimento. La cerré. La encendí. Más estática. Eso fue todo. Estábamos solos ahí fuera. Gail no esperó a que se lo explicara. Seguramente había oído el chisporroteo desde donde estaba, a 3 metros por delante. Siguió avanzando, su frontal barriendo el sendero de izquierda a derecha en arcos constantes, como si estuviera buscando algo que no quería ser encontrado. Enganché la radio inútil otra vez al cinturón y seguí adelante. Cuanto más nos internábamos, peor se volvía el sendero. Hojas empapadas por todas partes, resbaladizas como vidrio bajo mis botas. Raíces cruzando el paso a la altura del tobillo, oscuras, brillantes de lluvia. Tenía que vigilar cada apoyo,
o arriesgarme a caer de rodillas, o algo peor. Gail avanzaba más rápido de lo que me gustaba. Pero conocía ese terreno mejor que yo, y no estaba resbalando, así que no dije nada. Escuchábamos. Eso es gran parte de lo que es búsqueda y rescate cuando no puedes ver más de 6 metros en ninguna dirección. Escuchar voces. Escuchar movimiento. Escuchar cualquier cosa que no suene a clima o a vida salvaje. Pero lo único que me devolvía el bosque era la lluvia golpeando las hojas y, a lo lejos, el sonido constante de agua corriendo, por algún lado hacia la izquierda. Probablemente escorrentía desde terreno más alto, deslizándose hacia alguno de los canales de drenaje que alimentaban Witeoaxink. No era un sonido urgente. No era una señal. Pero estaba ahí. Gail se detuvo de golpe y casi choqué contra su espalda. ¿Oyes eso? Dijo. Afiné el oído. Solo lluvia y agua. ¿Qué? Murmuré. No oigo nada. Ella giró la cabeza, barriendo la oscuridad con su luz. Ese es el problema. No hay pájaros. No hay animales moviéndose. Tenía razón. No me había dado cuenta hasta que lo dijo. Pero el bosque se sentía más vacío de lo normal. Incluso con mal tiempo siempre hay algo, un ciervo rompiendo el matorral, un búho llamando desde lejos, mapaches escarbando bajo la maleza. Aquí no había nada. Solo lluvia y silencio. Gail volvió a caminar. Yo la seguí, manteniendo la linterna baja para no engancharme en las raíces. Tenía las manos heladas. La lluvia había atravesado mis guantes desde hacía rato, cerca del inicio del sendero. Ahora mis dedos se sentían rígidos cuando los flexionaba. Pensé en la familia ahí fuera. 2 adultos. 2 niños. Si llevaban moviéndose desde la mañana, debían estar empapados, y quizá con hipotermia, dependiendo de la ropa. Y los teléfonos abandonados en el coche seguían molestándome. La gente no deja sus teléfonos, a menos que algo vaya muy mal, o a menos que estén huyendo. Fue entonces cuando vi el guante. Colgaba de una rama a la altura del hombro, quizá unos 5 metros del sendero, a mi derecha. Una pieza pequeña de tela rojo brillante, con un dibujo animado en el dorso que no lograba distinguir desde esa distancia. Un guante de niño, ahí, quieto, perfectamente acomodado sobre la rama, como si alguien lo hubiera colocado con cuidado en vez de perderlo al pasar. Me detuve. Gail. Ella se giró. Apunté con mi luz hacia el guante y su frontal siguió el haz. Nos quedamos inmóviles un segundo, con la lluvia tamborileando sobre las capuchas. Pudo engancharse al pasar, dijo Gail. A esa altura. ¿A esa altura? Avancé un paso, subiendo el ángulo de mi linterna. La rama era delgada, flexible, y estaba a poco más de 1,5 metros del suelo. Para dejarlo ahí, alguien tendría que haber estirado el brazo deliberadamente. O alguien más alto lo habría hecho. Los niños no caminan con las manos sobre la cabeza. Gail no discutió. Se acercó al guante, midiendo cada paso sobre el terreno irregular, y se agachó bajo una rama baja de roble. Yo la seguí. Mi luz atrapó el suelo junto a la base del árbol, y ahí las vi. Huellas pequeñas. Tamaño niño. El mismo dibujo superficial de la suela que habíamos visto junto al CRV. Iban desde el sendero hacia el árbol, luego giraban en un bucle, y seguían más adentro del bosque, en diagonal, alejándose del camino principal. El guante seguía enganchado cuando Gail llegó. Lo soltó de la rama y lo sostuvo en alto. La tela estaba empapada, oscurecida por el agua. El personaje del dibujo parecía un oso, o un perro. Difícil de decir. Esto fue a propósito, dije. Gail me miró. ¿Crees que alguien lo puso aquí? Está demasiado limpio. Demasiado colocado. No parece un accidente. Barrí la luz por la zona, siguiendo el rastro de huellas pequeñas mientras se curvaban lejos del sendero.
La colocación del guante me inquietaba. Estaba justo a la altura de los ojos. Rojo brillante. Fácil de ver. Como una señal. O como un señuelo. Te obliga a mirar hacia arriba. Te obliga a mirar fuera del sendero. Lejos de donde pisas, terminó Gail, con la voz más baja. Exacto. No me gustaba. No me gustaba en absoluto esa sensación de que alguien hubiera preparado aquello para dirigir nuestra atención hacia un punto concreto, justo mientras dejábamos de vigilar el terreno bajo nuestros pies. Pero las huellas iban por ahí. Y el guante pertenecía a uno de los niños. No teníamos muchas opciones. Gail se guardó el guante en el bolsillo de la chaqueta, y empezó a seguir las huellas, internándose más en la oscuridad. Esta vez me pegué a ella, manteniendo la luz pegada al suelo, justo delante de sus botas, y de vez en cuando barría más arriba para buscar nuevos marcadores. Nos movíamos más rápido. No era un trote, pero sí una marcha dura, de esas que te prenden fuego en las pantorrillas cuando el terreno se inclina y el cuerpo pelea por no resbalar. Tras otros 100 metros, el bosque empezó a clarear. Y el suelo cambió. Menos tierra. Más piedra. Caliza expuesta, gris y lisa, brillando bajo los frontales como si estuviera recién pulida. Parcheada de musgo empapado, resbaladizo, vivo. Conocía esa zona. Estábamos llegando a la línea de valla que marcaba el límite exterior de Witeoag-Sink, el tramo que el servicio de parques clausuró después de un par de caídas graves, allá por 2016 o 2017. Había señales de advertencia cada 15 metros, y una cerca de malla metálica recorriendo el perímetro para mantener a la gente fuera. La valla apareció entre la lluvia. 8 pies de altura, eslabones de acero, un riel superior oxidado y postes clavados en bases de concreto. Desde lejos parecía intacta. Gail llegó primero y pasó la luz por la malla, de izquierda a derecha, en un barrido lento. Yo vi el corte antes de que dijera nada. Alguien había usado cizallas, o algo parecido, y había recortado una línea vertical de casi 1,5 metros. Luego había doblado la malla hacia atrás, abriendo un hueco lo bastante ancho como para que pasara una persona. Los bordes eran limpios. Sin deshilachados, sin óxido. Reciente. Jesús, murmuró Gail. Me agaché junto al hueco y apunté la luz al suelo. Las huellas descalzas estaban ahí otra vez. Las mismas del aparcamiento. De adulto. Dedos lisos, abiertos, demasiado marcados en el barro como si el peso hubiera caído con intención. Llegaban desde nuestro lado, atravesaban el corte, y seguían al otro lado, rumbo al borde del sumidero. Gail se agachó a mi lado. ¿Son las mismas huellas de la camioneta? Sí. Y entonces la frase se armó sola, sin necesidad de preguntas. Alguien caminó hasta aquí descalzo, cortó la valla y bajó al zinc. No respondí. No era una duda. Era un hecho. Gail se incorporó y atravesó el hueco sin esperar a que yo asentara o discutiera. La seguí, arrastrando la mochila con cuidado para que no se enganchara en el alambre cortado. Del otro lado, el terreno caía con brusquedad hacia el borde de Witeoag-Sink. Ahora el agua se oía con claridad, más fuerte que antes, rebotando desde algún punto debajo de nosotros. Escorrentía cayendo al colapso. Probablemente inundando el fondo. Caminamos unos 6 metros y entonces la vi. La escalera. Estaba amarrada a un roble grueso, justo en el borde del sumidero. Una escalera de cuerda como las que venden en ferreterías para emergencias. Cuerda de nylon reforzada, peldaños de madera espaciados con precisión. Arriba, un nudo firme. Un as de guía, bien hecho, bien apretado. El resto caía recto hacia la oscuridad, perdiéndose por debajo del alcance de nuestras luces. Gail se detuvo junto al árbol y miró hacia abajo. Yo me acerqué, incliné el cuerpo lo justo y apunté el frontal al vacío. Witeoag-Sink era un colapso de caliza. Un sumidero de unos 25 metros de diámetro en el borde, con una caída de 15 o 20 metros hasta el fondo.
Paredes empinadas, casi verticales por tramos, cubiertas de helechos y musgo, siempre húmedas, siempre traicioneras. Abajo, un desastre de rocas enormes y agua estancada, alimentada por drenajes subterráneos desde las colinas. De día, desde una distancia segura, podía ser hermoso. De noche, con lluvia, parecía un agujero negro que se tragaba la luz. Sabía que los locales, antes de que lo cerraran, se retaban a bajar. Adolescentes, casi siempre. Gente queriendo demostrar algo. Un par terminaron tan mal que tuvimos que sacarlos con cuerdas y camilla. Pero aquella escalera no olía a reto juvenil. Olía a montaje. Esto no es una apuesta, dije. Esto está preparado. Gail tiró de la cuerda, comprobando el nudo. No cedió ni un centímetro. ¿Crees que alguien los atrajo ahí abajo? Creo que alguien quería que bajar fuera fácil. Barrí el borde con la luz, buscando otros accesos. Había un par de puntos donde, si sabías lo que hacías y no te importaba romperte un tobillo, podías intentar un descenso improvisado. La escalera era, con diferencia, la opción más segura. Demasiado segura. Y eso era lo que me preocupaba. Gail se inclinó aún más, apuntando el haz directamente al fondo. La luz alcanzó las paredes mojadas, rebotó en el agua acumulada. Y entonces se quedó completamente quieta. ¿Hueles eso? Dijo. Aspiré. Bajo la lluvia y la tierra mojada había otra cosa. Aire tibio subiendo desde abajo, trayendo un olor que no encajaba. Setas. Denso, orgánico. Mezclado con algo metálico. Monedas. Cobre. Sangre. Se me encogió el estómago. Gail ya estaba pasando una pierna por encima del borde, buscando la escalera. No me preguntó si iba a acompañarla. Simplemente empezó a bajar, peldaño a peldaño, con el haz del frontal saltando contra la piedra mientras descendía. Yo saqué el cordín de mi mochila, lo enganché al cinturón. Revisé el frontal. Revisé el apoyo de mis botas. Y luego agarré la escalera con una mano, mantuve la otra en la cuerda, y la seguí hacia el interior del sumidero. A unos 10 metros de profundidad vi las marcas de manos. Estaban manchadas sobre una franja de arcilla gris pegada a la pared de caliza en parches irregulares. La luz las atrapó de lado y me heló la sangre. Huellas de palma. 2, tal vez 3 superpuestas. Arrastradas hacia abajo, en trazos largos, hasta donde la arcilla se volvía más fina. Los dedos dejaban surcos extendidos. Alguien intentó frenar una caída. O aferrarse a algo que no estaba ahí. Me detuve en una repisa estrecha y bajé la luz. Aparecieron más señales. Rozaduras oscuras en la piedra mojada, zonas donde algo raspó con fuerza. Tela, quizá. O piel. Las marcas corrían en diagonal sobre la caliza expuesta, hasta desaparecer en una grieta cuyo fondo no podía ver. Gail estaba unos metros por encima de mí, todavía bajando. Su respiración sonaba estable, pero demasiado alta dentro de aquel hueco encerrado. Vio hacia donde apuntaba mi luz y no dijo nada. Seguimos. El descenso no era técnico, pero tampoco era fácil. Los agarres estaban resbaladizos, y la caliza tenía esa suavidad traicionera que aparece cuando el agua corre por el mismo sitio el tiempo suficiente. Mis botas patinaban sobre musgo empapado que no distinguía hasta que ya era tarde. El aire olía mal. Húmedo y mineral, sí, pero por debajo había algo vivo y podrido. Como si aquel lugar fuera el rincón final donde las cosas iban a morir, y no volvían. 10 pies más abajo, el paso se estrechó. Tuve que girarme de lado para atravesar una ranura entre 2 paredes que se cerraban como mandíbulas. La mochila raspó la roca y tuve que retorcer los hombros para pasar. Gail decía algo detrás de mí, pero el sonido rebotó raro, deformado, y no logré entenderla. Fue entonces cuando lo vi. Teddy O'Connor estaba encajado en la sección estrecha, justo después de la ranura.
de lado, como si hubiera intentado colarse y se hubiera quedado atascado a mitad de camino. La chaqueta se le había subido, amontonada bajo los brazos. La cabeza estaba inclinada en un ángulo que no era humano, no era cómodo, no era posible. Bajé la luz y vi las piernas. Las dos estaban partidas. No rotas de forma limpia. Dobladas, mal. La derecha se le abría hacia afuera por la rodilla, en una dirección que las rodillas no conocen. La izquierda estaba retorcida bajo el cuerpo, con el pie apuntando hacia atrás. Los ángulos me apretaron el estómago. Nadie sobrevive a eso. No aquí. No sin evacuación inmediata y un equipo de trauma. Me apreté contra la roca para salir del último estrechamiento y me agaché junto a él. Toqué su hombro con el guante y dije su nombre, aunque ya lo sabía. Teddy O'Connor. No hubo respuesta. Claro que no. Me quité el guante y apoyé dos dedos en su cuello, bajo la mandíbula, donde debería latir la carótida. Su piel estaba fría. No fresca. Fría. Esa clase de frío que significa que el cuerpo lleva horas quieto. Sin pulso. Sin calor. Sin nada. Gail logró pasar la ranura detrás de mí y su luz se unió a la mía. Vio las piernas y escuché cómo se le cortaba el aire. Ni siquiera preguntó si estaba vivo. Empecé a retirar la mano, y fue entonces cuando vi sus pantorrillas. Tenía marcas. Redondas. Parejas perfectas, alineadas con una precisión inquietante, subiendo por la parte posterior de su pierna izquierda desde el tobillo hasta la rodilla. La tela del pantalón estaba rota en círculos limpios, casi recortados, y la piel debajo, perforada. Mordeduras, tenía que ser eso. Pero el patrón era demasiado pulcro. Demasiado regular. Lo que fuera que lo había atacado no lo hizo al azar, trabajó con método, avanzando por su pierna en intervalos medidos. Me incliné más. Cada marca tendría poco más de 1 centímetro, con un rojo oscuro alrededor donde la piel se había abierto. Algunas eran tan profundas que dejaban ver tejido bajo la superficie. Y aún así, no había desgarros. No había arrancado carne. Solo perforaciones, como si algo hubiera cerrado la mandíbula y se hubiera quedado ahí, apretando. ¿Qué demonios es eso?, dijo Gail. No era una pregunta. Su luz no se movía de las marcas. No respondí, porque no lo sabía. Y tampoco quería inventar una explicación. Me incorporé lo que pude en aquel espacio estrecho y barrí con mi linterna más allá del cuerpo de Teddy, buscando al resto de la familia. El pasaje continuaba unos 5 o 6 metros antes de abrirse en algo más amplio. No alcanzaba a ver hasta dónde. Gail pasó a mi lado, manteniendo la luz baja. Rodeó con cuidado las piernas de Teddy y apuntó hacia la abertura. Hay más huellas, dijo. Siguen debajo de ese saliente. Miré dónde señalaba. Pisadas descalzas. Las mismas que junto al coche. Cruzaban una franja de arcilla húmeda cerca del borde del pasaje y desaparecían bajo una repisa de roca que sobresalía desde la pared izquierda. Mi radio crepitó con estática. Seguía muerto. Ni siquiera recordaba que lo llevaba sujeto al cinturón. Pensé en los 2 niños. En Estella O'Connor, la esposa. En Ted intentando llegar hasta ellos, hasta que cayó, o quedó atrapado, o pasó lo que fuera que le destrozó las piernas y lo dejó encajado en aquella grieta para morir despacio, a oscuras. Y después volví a pensar en las mordidas. Tenemos que salir, dije. Gail giró para mirarme. La luz de su frontal me dio de lleno y tuve que levantar una mano para taparme los ojos. ¿Qué? Subimos. Lo reportamos. Y traemos un equipo de verdad, equipo, apoyo, respaldo. Tragué saliva. Los demás, puede que ya estén muertos. O a punto. Y si seguimos bajando sin comunicación ni refuerzos, solo vamos a sumar 2 cuerpos más. Eso era cierto.
También era cierto que no quería meterme bajo ese saliente. No quería seguir esas huellas hacia lo que estuviera esperando en la oscuridad. Las marcas me habían puesto nervioso y, al menos para mí, no había vergüenza en admitirlo. Gail me sostuvo la mirada un largo momento. Luego asintió, despacio. Sí. Vale. Trepar de vuelta nos tomó más que bajar. Las manos me temblaban un poco y perdí el agarre en apoyos que deberían haber sido fáciles. Gail no dijo nada. Solo se mantuvo debajo, paciente, esperando cada vez que yo tenía que parar, respirar y recomponerme. Cuando por fin llegamos arriba, me arrastré fuera y me quedé boca abajo sobre la tierra empapada un segundo, jadeando. La lluvia me golpeaba la cara y no me importó. Se sentía bien. Limpia. Gail salió detrás de mí y se puso de pie, sacudiéndose el barro de las rodillas. Yo me incorporé y giré hacia el lugar por donde habíamos venido. Y entonces lo vi. Un hombre salió de entre los árboles, a unos 6 metros. Se movía en silencio. Demasiado silencio para alguien de su tamaño. Era grande, más de 1,80 m, robusto, con una chaqueta oscura y un parche de la oficina del sheriff en el hombro. Llevaba una escopeta en las manos. Baja, pero lista. El cañón apuntaba al suelo entre nosotros, como si no quisiera amenazar, pero tampoco soltar el control. Me detuve en seco. Gail lo vio un segundo después, y se quedó inmóvil. El hombre nos observó un instante. Luego pasó la escopeta a una mano y levantó la otra en algo que podía parecer un saludo. Buenas noches, dijo. Su voz era grave y deliberada, con un acento local que estiraba las palabras. ¿Ustedes son del servicio de parques? Sí, respondí, sin moverme. ¿Quién es usted? Danny Morales. Oficina del sheriff del condado de Sevier. Se acercó. Sus botas crujieron sobre hojas mojadas. Central dijo que quizá necesitarían apoyo por aquí. Me mandaron en cuanto terminé mi última llamada. No contesté de inmediato. Mi cabeza intentaba ponerse al día. El apoyo era bueno. Era justo lo que necesitábamos. Pero algo en aquello no encajaba. Primero, el tiempo. Llevábamos fuera quizá 1 hora. La mayor parte, sin radio. Incluso si Cassidy hubiera pedido ayuda al condado en el segundo exacto en que nos quedamos incomunicados, habría hecho falta tiempo para tramitarlo, asignar a alguien y enviarlo. Danny habría tenido que conducir hasta el inicio del sendero, caminar dentro, y encontrarnos en el bosque, con lluvia, en la oscuridad. Eso no era trabajo de 1 hora. Segundo, su llegada. Había aparecido sin hacer ruido. Sin gritar un sheriff desde la línea de árboles. Sin una linterna barriendo el monte para anunciarse. Nada. Solo salió de las sombras, con la escopeta ya en las manos. Tercero, como sostenía el arma. Con naturalidad. Con comodidad. Como si perteneciera ahí. Gail cambió el peso de una pierna a otra a mi lado. No la miré. Danny se detuvo a unos 3 metros y lanzó una mirada por encima de nuestros hombros, hacia el sumidero. ¿Ahí fue donde entraron? Encontramos a uno, dije. Varón adulto. Muerto. Danny asintió despacio, como si ya se lo esperara. Los demás también están ahí abajo. No lo sé todavía, pero ustedes sí volvieron a subir. Lo dijo plano. No era una pregunta. Tampoco una acusación directa, pero rozaba el filo. Negué con la cabeza hacia la radio. La radio está muerta. Tenemos que reportar el cadáver y traer un equipo como corresponde, antes de meternos más. Los ojos de Danny no se apartaron de mí. Gris pálido. Difíciles de leer con esa luz baja. Probablemente no tenemos tiempo, dijo. La familia está desaparecida desde esta mañana. Si los otros siguen vivos, no por mucho. Tenía razón.
Y eso lo empeoraba. Con apoyo nos moveremos más rápido, intervino Gail. Su voz sonó firme, pero debajo había un borde tenso, contenido. Danny ladeó la cabeza, sopesando. Luego volvió a mirar el sumidero. ¿Vieron una escalera ahí abajo, o equipo de escalada? La pregunta cayó mal. Demasiado específica. Demasiado enfocada. No, respondí rápido. Quizá demasiado. Solo el cuerpo. La mirada de Danny volvió a mí y se quedó clavada. No parpadeó. ¿Seguro? A veces la gente lleva cuerda, mosquetones, cosas así. Es fácil pasarlas por alto en la oscuridad. No vi nada de eso, dije. Sentí a Gail moverse a mi lado. Ella también lo notó, la insistencia, el empeño por saber de un equipo que nadie había mencionado. Danny asintió otra vez, lento. Está bien. Entonces más vale que nos movamos. Muéstrenme dónde lo encontraron. Dio un paso al frente, con la escopeta todavía baja, y con la mano libre señaló el sumidero. Yo no me moví. Gail tampoco. Me di la vuelta hacia la CRV. Danny no hizo ademán de seguirme, y yo no esperé a ver si lo haría. Solo necesitaba aire, uno que no estuviera apretado entre tres personas demasiado cerca, con una escopeta en medio. Mis botas chapotearon en el barro. Mantuve el frontal apuntando bajo, siguiendo el camino de vuelta entre los árboles. La lluvia se había rendido a una llovizna fina, helada, que me golpeaba la nuca donde la capucha se me había deslizado. Llegué a la línea de la valla y me colé por el corte. Seguí hasta que el vehículo apareció, con ambas puertas abiertas y la luz interior encendida, un amarillo pálido derramado sobre la oscuridad. Me detuve en la puerta del conductor y barrí el interior con la linterna. Los teléfonos seguían en los asientos. Pantallas apagadas. Baterías muertas, probablemente. Las envolturas estaban en el suelo. La chaqueta del niño seguía arrugada atrás. Pero en el asiento del copiloto había algo que antes no había notado. Una fila de comida. Ordenada. Demasiado ordenada. Barritas de granola, galletas saladas, un jugo en cajita, una bolsita con rodajas de manzana, todo alineado como si alguien estuviera preparando un picnic. Los envoltorios no estaban rotos. La cajita no tenía ni una perforación. Bajo la luz interior, todo se veía seco. Me incliné. Las rodajas de manzana estaban marrones en los bordes, pero no podridas. Cortadas esa mañana, o la noche anterior. Las barritas eran de marca, con chispas de chocolate. Una de las galletas venía en paquete infantil, con animales de caricatura en el frente. Parecía el gesto de un padre, sacar todo, acomodarlo con cuidado. Tal vez para calmar a los niños. Tal vez para darles algo que hacer mientras esperaban. Pero la comida estaba intacta. Y las puertas abiertas. Y nadie había vuelto. Me enderecé y miré el estacionamiento. La lluvia se tragaba las huellas en las rodadas. Las pisadas que habíamos visto antes eran ya solo hundimientos tenues en el barro. Apagué la luz y me quedé un segundo a oscuras, escuchando. Nada. Solo la llovizna, y el agua escurriendo en algún punto a mi izquierda. Ni pájaros. Ni ramas moviéndose. Ni un solo signo de vida. Necesitaba suministros. Una bengala, quizá. Una manta extra, si tenían. Algo para marcar el sumidero si volvíamos a bajar. Rodeé la CRV y probé el portón trasero. Cerrado con llave. Volví a la puerta del conductor y revisé el encendido. Sin llaves. Barrí el suelo, los posavasos, los huecos del tablero. Nada. Miré bajo el asiento, un medidor de presión y servilletas. Ni rastro de llaves. Supuse que estarían en el bolsillo de alguien, en algún lugar bajo tierra o más adentro del bosque. La guantera estaba cerrada.
La abrí y la tapa cayó con un clic de plástico. Dentro estaba lo de siempre: registro, seguro, un bolígrafo, toallitas desinfectantes, y un mapa doblado. No era un mapa del parque. Era uno de esos mapas turísticos de gasolinera, con atracciones y campamentos marcados en colores chillones. Lo desplegué bajo mi frontal. Alguien había rodeado White-Oak-Sink con tinta azul. Un círculo prolijo. Deliberado. Y en el margen, debajo, escrito con la misma tinta azul, había una sola palabra: Church. Iba a tragar saliva, pero la garganta se me quedó seca. No había ninguna iglesia en White-Oak-Sink. Ni edificio, ni ruinas, ni registro de nada. Solo sumideros, drenaje y sectores clausurados, de esos donde la gente solía caer y romperse los huesos antes de que pusiéramos la valla. Doblé el mapa y lo metí en el bolsillo de la chaqueta. Revisé el asiento trasero. Ahí estaba la manta que esperaba, doblada bajo la chaqueta del niño. Forro polar gris. Un poco húmeda, pero en su mayor parte seca. La saqué y me la acomodé bajo el brazo. Luego me asomé al área de carga por el hueco entre asientos. Había un botiquín, una bolsa reutilizable y un kit de bengalas en una caja plástica roja. Alcancé el kit, lo abrí. Quedaban 2 bengalas. Ambas en buen estado. Me guardé una y dejé la caja. Eso era todo. Retrocedí y me giré. Gail estaba al borde del estacionamiento, cerca del inicio del sendero, con el frontal apuntando al suelo. Debió seguirme sin decir nada. Me acerqué y levanté el mapa. Encontré esto en la guantera. Lo tomó, lo desplegó, y pasó su luz sobre el papel. Sus ojos siguieron el círculo, luego bajaron a la palabra. No dijo nada por varios segundos. Ahí no hay una iglesia, murmuró al fin. Lo sé. Me devolvió el mapa. Podría ser algo viejo. Los locales llaman a ciertos lugares con nombres que no salen en los mapas. ¿Cómo qué? Se limpió la lluvia del rostro con el dorso del guante. Hay un túnel de drenaje viejo del CCC, cerca del borde noroeste del sumidero. El Civilian Conservation Corps lo cavó en los años 30 para desviar el escurrimiento. Ya no aparece en los mapas oficiales, pero la gente de la zona lo conoce. Algunos lo usaban como atajo cuando todavía se podía acceder sin permiso. Hizo una pausa, recordando. Estuviste dentro una vez, hace unos 5 años, durante un levantamiento. Solo es un túnel, paredes de caliza, techo bajo, unos 60 metros, y sale cerca de un cauce seco. Nada especial, pero está oculto, a menos que sepas dónde buscar. La idea me golpeó despacio, como una puerta que se abre en silencio. ¿Alguien podría usarlo para meterse más profundo, sin pasar por los senderos principales? Gail asintió. Sí. Sí sabía que existía. Volví a doblar el mapa y lo guardé. Danny preguntó si vimos equipo de escalada ahí abajo. Me acuerdo. No preguntó si vimos cuerpos. Preguntó por equipo. La mandíbula de Gail se tensó. Lo noté. Nos quedamos quietos un momento más. La llovizna se intensificó apenas, tamborileando en el techo de la CRV. Acomodé la manta bajo el brazo y revisé la bengala otra vez. Lista. Tenemos que volver, dije. Gail giró sin responder y empezó a caminar hacia la valla. La seguí, con la luz baja, y la mano libre sobre la radio en mi cinturón, aunque siguiera muerta. Llegamos al sumidero. Danny estaba exactamente donde lo habíamos dejado, cerca del borde, con la escopeta apoyada contra el hombro. Miró la manta y la bengala, pero no preguntó qué había encontrado. Solo asintió una vez y señaló la escalera. ¿Quieren que baje primero? No quería tenerlo detrás con una escopeta. Pero tampoco quería ser el primero en bajar, si algo nos estaba esperando al fondo. Me hice a un lado. Sí.
Dani se colgó la escopeta a la espalda con una correa que no había visto antes y se acercó a la escalera. Probó el primer peldaño con una bota. Y empezó a descender. Su frontal dibujó un arco oscilante sobre las paredes de caliza. Esperé a que estuviera a unos 3 metros, luego até la manta y la bengala al cinturón y los seguí. La escalera crujió bajo mi peso. Los peldaños estaban resbaladizos y mis guantes no agarraban bien. No aparté la vista de mis manos. Un paso. Otro. Uno más. Abajo, la luz de Dani seguía bajando, firme, constante. Gail empezó a descender encima de mí. Escuchaba sus botas raspando el metal. A mitad de camino, la escalera se sacudió de lado con violencia. Como si alguien la hubiera jalado desde la base. Me aferré a los laterales. Mis botas resbalaron del peldaño en el que estaba. Todo el armazón se fue hacia la izquierda, y luego volvió de golpe. Miré hacia abajo. Vi a Dani sujetándose con un brazo enganchado a un peldaño, y con el otro buscando la escopeta. Entonces la vi. Una mano pálida. Dedos largos y finos rodeando su tobillo, apretando sobre la bota. No tiraba. Solo, sostenía. Presionaba. Dani pateó una vez. La mano se cerró más. Él logró sacar la escopeta y la inclinó hacia abajo. El disparo fue tan brutal que me vibró en los dientes. El sumidero se convirtió en un tambor. El eco rebotó en todas las superficies, metálico, superpuesto, como una campana rota golpeándome el cráneo. Los oídos se me cerraron por la presión. No escuché nada, salvo un pitido agudo, constante, que me atravesaba. Parpadeé fuerte y volví a mirar. La mano había desaparecido. Dani seguía en la escalera. La escopeta apuntando a la oscuridad de abajo. Humo enroscándose desde el cañón. No podía ver qué había alcanzado. No podía ver nada, salvo caliza, sombra, y el cono de su luz cortando el vacío. Seguí bajando. Las manos me temblaban y tuve que obligar a mis dedos a cerrar cada peldaño. El pitido empezó a apagarse, poco a poco. Y entonces escuché la respiración de Dani, dura, pesada, abajo de mí. No dijo una palabra. Solo siguió moviéndose. Avancé otros 3 metros, y entonces la cuerda se enganchó. La cuerda de rescate que llevaba sujeta al cinturón se trabó en algo, una espuela de roca, un hueco en la escalera, no lo supe. La tensión me dio un tirón seco hacia atrás y perdí el apoyo por completo. El peso se me fue mal, y empecé a volcar, con la cuerda arrancándome del peldaño. Mi mano derecha resbaló. Traté de aferrarme con la izquierda, pero no aguanté. Y, justo cuando iba a caer, algo me atrapó del cinturón. Gail. Tenía una mano cerrada con fuerza en la parte trasera de mi cinturón y la otra clavada en la escalera, firme como un ancla. Me sostuvo ahí, suspendido, mientras yo me retorcía para liberar la cuerda. Se había enrollado en la parte inferior de un peldaño y estaba apretada como un nudo vivo. Tiré una vez. 2. Y al fin cedió. Recuperé el apoyo, agarré la escalera con ambas manos y tragué aire. ¿Estás bien?, dijo Gail. Su voz me llegó lejana, amortiguada por el zumbido en mis oídos. Sí. Me soltó el cinturón y seguí bajando. El fondo se me vino encima demasiado rápido. Dani ya estaba abajo, con la escopeta arriba, barriendo la cámara con la linterna. Salté los últimos centímetros y caí con fuerza sobre piedra irregular. Gail descendió justo detrás de mí. Dani avanzó hacia la pared del fondo sin esperar. Su luz golpeó una sección de caliza distinta al resto, más lisa, más vertical. Y entonces vi las tablas. Tablones de madera vieja, clavados sobre una grieta en la roca. Grises de edad, salpicados de moho. Alguien había sellado una abertura. Dani sacó una palanca del cinturón. No le había visto llevarla antes.
La encajó detrás del primer tablón y cargó el peso del cuerpo. Los clavos chirriaron. La madera se astilló, y se soltó con un crujido seco. Lo arrojó a un lado y fue a por el siguiente. Una bocanada de aire cálido me golpeó la cara. No era el frío húmedo del sumidero. Era calor. Y debajo de ese aire, un sonido. Bajo. Constante. Rítmico. Un zumbido. No mecánico. No viento. Otra cosa. Danny arrancó el segundo tablón. El tercero. La abertura tendría unos 90 centímetros de ancho y poco más de 1 metro de alto. Un pasadizo. Se apartó y metió la linterna. Yo me acerqué y miré dentro. Restos de velas. Docenas. Cera derretida sobre piedras planas colocadas en un círculo tosco, justo después de la entrada. La mayoría estaban consumidas hasta quedar en muñones y lágrimas endurecidas. A unas pocas todavía les quedaba un par de centímetros. Y más allá de las velas, alineados contra la pared izquierda, en una fila impecable. Zapatos. Zapatos de niños. Zapatillas, sandalias, unas botas de lluvia. 8, quizá 9 pares en total. Tallas pequeñas, colocadas con cuidado, las puntas hacia afuera, los cordones metidos hacia dentro, como si alguien estuviera contándolos. Seguía Danny por la abertura. El pasadizo desembocaba en algo más ancho. No era exactamente una cueva, más bien un bolsillo excavado en la caliza, con paredes que se curvaban hacia adentro y se juntaban arriba en crestas irregulares. Mis botas pisaron agua estancada, apenas un par de centímetros cubriendo todo el suelo. Cuando avancé, la superficie se onduló. Pero ahí abajo no corría ninguna brisa. Me detuve y alcé la bengala. Había formas colgando del techo. Bultos. Eso pensé al principio, bultos envueltos en algo gris y fibroso. Barro, quizá, o arcilla mezclada con pelo y materia vegetal, todo apelmazado formando capullos gruesos. Colgaban de cordeles que apenas podía distinguir, hebras finas que se perdían en la sombra. Había de todos los tamaños. Algunos pequeños. Otros mayores. Suspendidos a distintas alturas. El más cercano estaría a más de 2 metros del suelo. Otro colgaba mucho más bajo, a 1 metro escaso, lo bastante cerca como para tocarlo si levantaba el brazo. La luz roja de la bengala lo deformaba todo, demasiado oscuro en unos puntos, demasiado brillante en otros. Apunté la bengala al capullo más cercano. Y vi un rostro presionado desde dentro. No tallado. No dibujado. Presionado, como si alguien hubiera empujado la cara contra la envoltura y la arcilla se hubiera moldeado alrededor. La línea de una nariz. Ojos cerrados. La boca apenas entreabierta. Y el pelo formaba parte del capullo, hebras largas tejidas en la capa exterior, castañas incluso bajo la costra gris. Stella O'Connor. La reconocí al instante por la foto que Cassidy me había enviado al móvil 2 días antes. El reporte de desaparecidos. Grupo de 4. Vista por última vez en Schoolhouse Gap. Estaba suspendida frente a mí, a unos 2 metros. Sellada dentro de aquel material. La cara visible, el resto del cuerpo envuelto, apretado. No pude saber si respiraba. No vi moverse el pecho. La arcilla parecía húmeda. Fresca. Como si la hubieran aplicado hacía poco, o como si alguien la mantuviera mojada. No me acerqué. Gail estaba detrás de mí. Oí sus botas chapotear en el agua somera. Oí cómo se le cortaba la respiración. Liam, susurró. Su voz salió baja, tensa, como si hablar pudiera romper algo. No respondí. Arriba, algo hizo clic. No era una gota. No era roca asentándose. Fue un sonido seco, afilado. Rápido,
como dientes chocando. Probando distancia. Venía del techo, más allá de los capullos. No vi que lo produjo. Gail retrocedió. El agua sonó espesa, arrastrada. Y entonces escuché una voz. Pequeña. Humana. La voz de un niño, desde más adentro del pasadizo. Papá. Me tiró de la atención hacia adelante, automático, como un anzuelo. Giré la cabeza hacia el sonido antes de pensarlo. El pasadizo seguía más allá de la cámara. Una abertura estrecha en la pared del fondo. La voz venía de allí. ¿Es cebo?, pensé. Pero avancé igual. Danny ya se movía. No dijo nada. Solo hizo un gesto con la mano, una ola corta. Sigue. La otra mano no se separó de la escopeta. No me miraba a mí ni a Gail. Sus ojos estaban fijos en las sombras, arriba y a la izquierda, como si estuviera confirmando algo con alguien, actualizando a alguien. Lo seguí por la segunda abertura. El pasadizo descendía. El techo bajaba tanto que tuve que agacharme. La mochila me raspó contra la piedra. La bengala arrojaba sombras salvajes en las paredes. Más charcos. Aquí el agua era más profunda, 5, quizás 7 centímetros. Lo bastante fría como para sentirla a través de las botas. Entramos en otra sala, redonda, de unos 5 metros de diámetro. El techo era más alto, pero estaba cubierto de raíces. Hebras pálidas colgando como cabello, goteando. El sonido era constante, golpecitos suaves cayendo al agua bajo nuestros pies. Grayson O'Connor y Deborah O'Connor estaban contra la pared del fondo. Demasiado quietos. Miraban la piedra, de espaldas a nosotros. El niño era más alto, tal vez 11 años. La niña más pequeña, 8. Chaquetas de senderismo, ropa de montaña, botas cubiertas de barro. La cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. No se movieron. No giraron cuando entramos. Dije el nombre de Grayson. No respondió. Danny caminó hacia ellos sin prisa, controlado. Como si ya hubiera hecho esto antes. Como si supiera exactamente dónde pisar, y hasta dónde acercarse. La escopeta seguía cruzada en la espalda. Ni siquiera la descolgó. Yo lo observé. Y entonces lo vi. Una figura pálida se deslizó desde el techo. Salió de entre las raíces. Extremidades largas y finas. Piel húmeda, sin color, brillando bajo la luz roja. Se movía sin hacer ruido, descendiendo por uno de esos cordones de raíz hasta quedar a la altura del hombro de Danny. Lo tocó. Una mano. Dedos delgados apoyados en su chaqueta, como si estuviera verificando algo. Danny no reaccionó. No se estremeció. No giró. No levantó el arma. Solo siguió caminando hacia los niños. Y lo entendí. Danny no era ayuda. Era entrega. Los dos niños giraron a la vez. Lento. Sincronizado. Sus caras tenían ese brillo de arcilla gris. La boca se les abrió, demasiado. Más de lo que una boca de niño debería abrirse. Vi dientes. Demasiados. Y el fondo de sus gargantas era negro. Pero no era sombra. Era otra cosa. Gail disparó. El estruendo reventó el espacio cerrado. Mis oídos se llenaron de un pitido agudo. La bala golpeó piedra detrás del hombro de Grayson y saltó esquirlas. Ellos no dejaron de girarse. Arranqué la bengala del cinturón y la lancé. No a los niños. Al techo. A esos cordones como cabello, a las raíces, a los grumos colgantes. La bengala impactó, rebotó y quedó atrapada en un nido espeso de material fibroso. El fuego prendió de inmediato. Demasiado rápido.
como si aquello estuviera empapado en algo inflamable. Las llamas se extendieron por el techo en una línea, naranja y viva. Los capullos empezaron a caer al agua. Golpeaban, se retorcían. No como si ardieran. Como si intentaran moverse. El clic-clic se multiplicó a nuestro alrededor, paredes, techo, el pasadizo por el que habíamos entrado. Agarré a Gail del brazo y tiré de ella hacia atrás. Tropezó. No la solté. La arrastré hacia la salida. Danny se giró. Quedó entre nosotros y el pasadizo. Descolgó la escopeta y la subió. Le disparé una vez. Al centro del pecho, con mi pistola de servicio. No apunté fino, solo levanté, apreté el gatillo. Cayó. No me detuve a comprobarlo. No miré su cara. Solo lo pisé por encima y seguí. Gail venía detrás, corriendo. Atravesamos la primera cámara. Los capullos ardían ya. Las llamas trepaban por los cordeles. El humo llenaba la mitad superior del espacio. El calor me golpeó de inmediato, en la cara, en los pulmones. Corrimos por la abertura, de vuelta al sumidero. La escalera seguía allí. Gail subió primero. Yo iba pegado a ella. Mis botas resbalaban en los peldaños. Piedra mojada. Metal mojado. Me aferré con ambas manos y trepé. Gail llegó al borde y se impulsó fuera. Yo estaba a 3 metros. La vi sacar un cuchillo del cinturón. Se inclinó sobre el borde y cortó la cuerda que anclaba la escalera. La escalera cayó. Yo seguía encima. A menos de 2 metros de la salida. Salté. Me agarré al borde con las 2 manos. Los dedos raspando roca. Tiré, metí un codo, luego el otro. Gail agarró mi mochila y me dio un tirón brutal. Rodé hacia terreno firme. La escalera se estrelló abajo, metal contra piedra, un estrépito que subió por el pozo como un grito. Me quedé allí, jadeando. El pecho me ardía. Las manos las tenía en carne viva. Gail ya estaba en pie. Caminó hasta la línea de árboles, se detuvo y miró hacia atrás, hacia el agujero negro del sumidero. Me levanté como pude. Saqué la radio y lo intenté otra vez. Solo estática. Aire muerto. Cambié la frecuencia. Probé de nuevo. Entró una señal, débil, trepitante. Dispatch, aquí Carpenter. La voz de Cassidy. Lejana. Interrumpida. Copio, tu ubicación. Le di las coordenadas, leyéndolas del GPS. Le dije, oficial caído. Sospechosos activos. Asistencia inmediata. La señal murió. Lo intenté 3 veces más. Nada. Volvimos al CRV, subimos a la camioneta, condujimos hasta la carretera principal, aparcamos en la salida, y esperamos. Por la mañana, Frank Morgan y Nicole Bennett llegaron al lugar. Traían un equipo. Vallaron el área. Pusieron advertencias, cinta amarilla, señales oficiales del parque, peligro. Hundimiento. Zona cerrada. Frank me apartó y me preguntó qué pasó. Le conté casi todo. Escuchó. Tomó notas. No me interrumpió. Cuando terminé, asintió. Lo llamaremos un colapso, dijo. Las fallas estructurales pasan todo el tiempo aquí. No discutí. Danny Morales quedó registrado como desaparecido. Última ubicación conocida, Witeoaxink. Presuntamente perdido en el colapso. Búsqueda suspendida por condiciones peligrosas. Los O'Connor no fueron recuperados públicamente. El informe dijo que los cuerpos eran inaccesibles, sellados por roca caída y pasadizos inestables.
Las familias fueron notificadas. Se hicieron memoriales. No se devolvieron restos. Gail dio su declaración. Se mantuvo en el borde de lo ocurrido. Lo dejó simple: sumidero, desaparecidos, colapso estructural. Se transfirió 6 semanas después. Tomó un puesto en el servicio forestal, en Oregón. No volvimos a hablar. Yo me quedé con el mapa. El del CRV. Ese mapa turístico con Whiteoaxing marcado con un círculo azul y una sola palabra escrita debajo: iglesia. Nadie lo pidió. Se quedó en la guantera. Y sigue ahí. Nicole me presionó para que tomara turnos cerca del sumidero 3 meses después. Dijo que faltaba personal. Que yo conocía la zona. Me negué. Insistió. Me negué otra vez. Dejó de preguntar a la cuarta. El punto muerto de mi radio nunca se arregló. Cada vez que paso por ese tramo, cada vez que entro a menos de 3 kilómetros de Whiteoaxing, estática. Aire muerto. Dejé de intentar arreglarlo. Así se quedó.